A los 71 años, pensé que mi vida estaba completa, que conocía cada centímetro del alma del hombre con quien compartí 43 años. Pero aquel día, en una tarde común de jueves, una desconocida se me acercó en un centro comercial y me dijo: «Señora, necesita ver algo urgente». Y el mundo que construí se derrumbó ahí mismo, entre vitrinas y música de fondo. Deja un comentario aquí abajo con el nombre de tu país. Me da curiosidad saber desde dónde me acompañan. Siempre fui del tipo que cree en lo que ve. 71 años de vida me enseñaron que las personas muestran quiénes son por lo que hacen, no por lo que dicen. Y Rogelio siempre hizo todo bien. Al menos eso era lo que yo pensaba. Aquel jueves salimos temprano de casa para ir a Plaza Satélite. No era un paseo cualquiera. Estábamos comprando un regalo para la boda de Jimena, nuestra nieta mayor. 23 años, linda, enamorada, a punto de casarse con un muchacho que toda la familia adoraba. Rogelio había insistido en que necesitábamos elegir algo especial, que no se podía comprar cualquier cosa en una tienda departamental. Yo estuve de acuerdo. Era un momento de fiesta. La mañana fue amena. Caminamos de la mano por los pasillos, nos detuvimos a tomar un café con un panqué de naranja. Debatimos si Jimena prefería la vajilla blanca o la de colores. Él estaba de buen humor, sonriendo por todo, haciendo esas bromas flojas que me hacen reír desde hace más de 4 décadas. Pensé, con ese calor en el pecho que uno siente cuando es feliz sin un motivo específico, qué suerte la mía, qué buena vida. Ya casi terminábamos con la lista que armamos. Solo faltaba una última pieza, un platón de porcelana que la vendedora había dicho que estaba en la bodega. Entré a la tienda con Rogelio justo detrás, pero antes de llegar al mostrador, se acercó a mi oído y me dijo que el celular estaba vibrando, que era Inocencio, su socio en el despacho contable. Dijo que necesitaba contestar, que sería rápido. Me dejó con la bolsa y salió caminando hacia el pasillo. No sospeché nada. Rogelio siempre le contestaba a Inocencio. Los dos trabajaron juntos por 30 años y, aún jubilados, todavía se consultaban sobre inversiones, sobre clientes antiguos, sobre el retiro de empleados que pasaron por el despacho. Era normal. Siempre era así. Me quedé mirando las piezas sola. Tomé el platón, le di vueltas en las manos, me gustó el peso y la textura. Pensé en Jimena abriendo el regalo y sonriendo. Fue cuando sentí una presencia a mi lado. Era una mujer. Le calculé unos 50 y tantos años. Cabello corto, teñido de rubio, expresión de quien está a punto de decir algo difícil, pero ha decidido decirlo de todos modos. Me miró por un segundo demasiado largo antes de hablar. «Disculpe, ¿ese señor que estaba con usted es su esposo?» Dije que sí, naturalmente, sin entender la pregunta. Ella respiró profundo. Vi su pecho subir y bajar antes de abrir la boca de nuevo. «Entonces, usted necesita ver algo urgente. Hay momentos en la vida en que el cuerpo entiende antes que la mente». Mi corazón dio un vuelco. No fue un pensamiento, fue una sensación física, como si alguien hubiera jalado el suelo 1 centímetro hacia abajo. Yo ni siquiera había escuchado lo que me iba a mostrar y ya sabía que no era nada bueno. Sacó el celular de su bolsa con cuidado, como quien sostiene algo que puede lastimar. Dijo que se llamaba Candelaria, que trabajaba en una clínica de belleza ahí cerca, en el 2º piso. Dijo que frecuentaba esa plaza desde hacía 2 años y que hace algunos meses había empezado a notar a una pareja que aparecía cada semana, siempre a la misma hora, siempre en la misma zona del estacionamiento techado. Giró la pantalla del celular hacia mí. El video era oscuro, granulado, ese tipo de imagen de cámara de seguridad que parece grabada a través de un vidrio empañado. Pero se podía ver. Era más que posible. Era demasiado claro. Rogelio estaba recargado en un coche que yo no reconocía, un Corolla plata. Y a su lado había una mujer. No se podía ver su rostro con claridad, pero se veía la postura, la cercanía, la mano de él en la cintura de ella, y el beso, un beso largo.
el tipo de beso que no existe entre personas que se encontraron por accidente. Me quedé mirando la pantalla, sin poder parpadear. El platón todavía estaba en mi mano. Recuerdo haber pensado, en aquel momento absurdo, que no podía dejar caer el platón porque era de porcelana y se iba a romper. El cerebro nos protege a veces de las formas más extrañas. Candelaria dijo algo más, que había grabado otras veces, que eran todos los miércoles, entre las 10:30 y el mediodía, que se quedaba con eso en la conciencia pesándole. Solo alcancé a decirle gracias. Ella me miró con esa cara de quien no sabe si hizo lo correcto. Y tal vez no lo sabía. Yo tampoco lo sabía. Pero lo que estaba hecho, hecho estaba. La verdad no se puede guardar después de que entra por los ojos. Cuando Rogelio regresó de la llamada, yo estaba en el mismo lugar, con el platón en la mano, esperando en la fila de la caja como si nada hubiera pasado. Llegó sonriendo, preguntó si ya había elegido. Dijo que el platón era bonito. Yo asentí con la cabeza y pasé la tarjeta. Dentro del coche, en el camino de regreso, habló sobre la comida del domingo en casa de nuestro hijo mayor. Respondí en los momentos adecuados. Hice los sonidos de quien está prestando atención. Pero dentro de mí había un silencio diferente a todo lo que había sentido. No estaba vacío. Estaba lleno de algo para lo que aún no tenía palabras. 43 años. Una casa. 3 hijos. 8 nietos. Una vida entera construida sobre esa alianza que él llevaba en el dedo. Y yo no sabía nada. Siempre fui una mujer de acción. Cuando mi hijo del medio tuvo problemas de adicciones a los 18 años, fui yo quien corrió a buscar clínicas, quien investigó tratamientos, quien hizo lo que se tenía que hacer. Cuando la empresa de Rogelio casi quiebra en 2008, fui yo quien volvió a trabajar, quien vendía dulces en la escuela de los niños, quien no dejó que la casa se hundiera. Derrumbarse nunca fue una opción para mí. Pero esa noche, después de que Rogelio se durmió, me quedé sentada en la silla de la cocina hasta las 3 de la mañana sin poder hacer nada más que existir. Tenía 71 años y estaba descubriendo que mi matrimonio era una mentira. No sabía desde hace cuánto tiempo. No sabía quién era esa mujer. No sabía nada, y esa ignorancia dolía más de lo que cualquier respuesta podría doler. Me quedé intentando recordar señales. Uno siempre hace eso. Busca las señales que ignoró, como si eso explicara algo, como si fuera posible volver atrás y ser más lista. Rogelio salía todos los miércoles por la mañana diciendo que iba al gimnasio. Desde hacía años. Nunca lo cuestioné porque regresaba sudado, con la mochila de entrenamiento, con olor a vestidor. O nunca presté atención de verdad. Recordé algo pequeño que pasó hace unos 6 meses. Estábamos cenando y su celular vibró en la mesa. Miró rápido, muy rápido, puso la pantalla hacia abajo y dijo que era spam. En ese entonces no pensé nada. Ahora aquello regresaba con un peso diferente. Pasé la noche entre la rabia y un cansancio que no era del cuerpo. Era del alma. Ese tipo de agotamiento que viene de darse cuenta de que confiaste completamente en un ser humano y ese ser humano no merecía todo lo que le diste. A la mañana siguiente, Rogelio se levantó, desayunó, me dio un beso en la frente como hace todos los días y salió a caminar. Lo miré por la ventana, a este hombre de 73 años con el cabello blanco y los lentes de aumento que siempre le ayudaba a buscar cuando los perdía, y pensé, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Decidí que no lo enfrentaría todavía. No por cobarde. Fui maestra por 32 años. Aprendí a no actuar al calor de la emoción cuando hay algo importante en juego. Los niños me enseñaron eso. Cuando un alumno hace algo malo y explotas al momento, pierdes la autoridad moral. Pero cuando esperas, cuando te preparas, cuando tienes todo en la mano antes de hablar, la conversación sucede de la manera correcta. Necesitaba más información antes de abrir la boca. Llamé a mi hija de en medio, Fernanda. Ella vive en la Ciudad de México. Trabaja como asistente jurídica en un despacho de derecho familiar. No le conté todo todavía. Solo dije que necesitaba entender cómo funcionaban los procesos de divorcio cuando había adulterio comprobado. Se quedó callada por un segundo,
Luego preguntó si todo estaba bien. Dije que era solo curiosidad, que una amiga estaba pasando por eso. No me creyó, pero tampoco insistió. Me dio la información básica. Esa tarde, mientras Rogelio dormía la siesta de cada jueves, fui a la clínica de belleza en el segundo piso de la plaza. Candelaria estaba allí. Me recibió con esa misma mirada de antes, mezcla de culpa y alivio. Conversamos por casi una hora. Me mostró otros 3 videos, diferentes semanas, siempre el mismo horario, siempre aquel coche, siempre aquella mujer. Candelaria no sabía su nombre, pero sabía el coche, placas del estado, modelo anotado en la libretita que usaba en el trabajo para agendar clientes. Copié todo lo que ella sabía. Antes de irme, me dijo algo que se quedó en mi cabeza por días. Dijo que dudó mucho antes de abordarme, que llegó a pensar que no era su problema, que tal vez yo ya sabía y había optado por quedarme así. Que las personas mayores a veces hacen eso. Se quedan en el matrimonio aún sabiendo, porque toda la vida se construyó ahí. No lo dijo con juicio, lo dijo con delicadeza, pero dolió, porque entendí que ella me estaba dando la oportunidad de elegir diferente. Regresé a casa e hice la cena. Arroz, frijoles, pollo asado que a Rogelio le encanta. Comió con apetito, elogió la comida, preguntó si quería ver una película después. Dije que estaba cansada y me fui a la cama temprano. Me quedé mirando al techo hasta tarde. En mi cabeza iba y venía una frase que mi madre solía decir cuando yo era niña. Uno solo se engaña de verdad cuando quiere ser engañado. Pasé la vida pensando que estaba equivocada. Esa noche tuve miedo de que tuviera razón. Tomé una decisión al tercer día. No iba a contratar un detective. No porque el dinero fuera problema. Teníamos una pensión decente, ahorros que construimos juntos a lo largo de décadas. Pero soy una maestra jubilada de 71 años, no un personaje de película policíaca. Lo que tenía era el número de placa, la descripción del coche y el día y horario exactos. Y tenía a mi hija Fernanda. Cuando la llamé de verdad, sin fingir que era para una amiga, se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. Luego dijo, «Mamá, ¿estás segura?» Dije que sí, y ella dijo, «Entonces voy para allá». Fernanda llegó el viernes. Nos quedamos en la terraza, con café, con el portón cerrado y Rogelio en el gimnasio. Escuchó todo. Vio los videos que Candelaria me había mandado por WhatsApp, anotó lo que yo tenía. Luego se quedó callada un rato. Tiene el modo de su padre. Calma calculada. El tipo de persona que no reacciona antes de pensar. Cuando finalmente habló, fue directa. «Mamá, antes que nada, necesitas saber con quién está él». No por curiosidad, explicó, sino porque si había algún involucramiento financiero, alguna deuda escondida, algo más allá del amorío, yo necesitaba estar preparada. A través de un colega del despacho, logró rastrear la placa. Tomó menos de 2 días. El coche era de una mujer llamada Socorro, 64 años, viuda. Vivía en un departamento en Querétaro, a 40 minutos de nuestra ciudad. Trabajaba como nutrióloga en su propio consultorio, sin hijos, sin asuntos judiciales pendientes, sin nada que saltara a la vista como alarmante. Solo una mujer que estaba con mi marido todos los miércoles por la mañana desde hacía al menos 4 meses, tal vez más. Me senté con ese nombre en la cabeza un día entero. Socorro. Un nombre común. Un nombre que podría ser de cualquier vecina, de cualquier colega de trabajo, de cualquier mujer a la que saludaría sin pensar en el súper, y era el nombre de quien estaba destruyendo mi vida. Lo que me tomó por sorpresa fue que no sentía odio por ella, sentía odio por él, porque él tomó la decisión. Él salió de casa cada miércoles por la mañana mirándome a la cara y mintiendo. Ella no me debía nada, él me debía una vida entera. Fernanda se quedó 3 días. Durante esos 3 días conversamos de todo, de lo que yo quería, de lo que no quería. Me preguntó, el segundo día, si pensaba quedarme con él, si había alguna posibilidad de perdón. Me quedé callada mucho tiempo antes de responder. No era una cuestión simple. 71 años no son 60,
ni 50, ni 40, cuando uno tiene toda una vida por delante para reconstruir. La casa era nuestra, los hijos eran nuestros, los nietos eran nuestros. La Navidad, la Pascua, la boda de Jimena que aún ni terminábamos de planear. Todo eso estaba entrelazado con el nombre de Rogelio, pero también estaba entrelazado con mi nombre. Y yo no iba a fingir que no sabía lo que sabía. Le dije a Fernanda que no sabía aún si quería el divorcio, pero sabía que quería la verdad. Quería mirarlo a los ojos y escuchar de su boca lo que estaba pasando, sin mentiras, sin la actuación que me había dado por quién sabe cuánto tiempo. Ella asintió. Me dijo que, cuando yo estuviera lista, ella estaría de mi lado. Rogelio no notó nada diferente esa semana. O si lo notó, no dijo nada. Continuó con su rutina, con los besitos en la frente, con las bromas flojas a la hora de la cena. Yo seguía respondiendo, pero era como si una parte de mí se hubiera salido de mi propio cuerpo y me estuviera observando de lejos. Una actriz representando el papel de esposa que yo misma había escrito a lo largo de 4 décadas. El jueves por la noche, mientras él dormía, fui al cajón del escritorio en su estudio y tomé los estados de cuenta de la tarjeta que usaba para el gimnasio. Me senté en la cocina con una linterna pequeña para no despertar a nadie y fui hojeando mes por mes. No tardé mucho. Allí, repetido semana tras semana, estaba el nombre de una cafetería a la salida del gimnasio. Cantidades pequeñas, 100 pesos, 150, a veces 200. Nada que llamara la atención en el estado de cuenta mensual. Pero cada miércoles, sin falta, estaba ese cargo en esa cafetería. 2 cafés, no 1. 2. Cerré los ojos. Respiré profundo 3 veces. Luego guardé todo exactamente como estaba. Fui a la cama, me acosté a su lado y me quedé mirando el techo hasta que salió el sol. El momento de la verdad llegó en una tarde de lluvia. No fue planeado como lo había imaginado. No hubo preparación larga, ambiente controlado, ni mi hija a mi lado. Sucedió porque a veces la vida no espera a que uno se prepare bien. Era sábado. Estábamos los 2 en casa. Rogelio estaba en la sala viendo un partido de fútbol y yo estaba doblando ropa en el cuarto cuando su celular, que había dejado cargando en la cabecera, vibró. Miré sin querer. Era un mensaje de un contacto guardado solo con la inicial. Cira. Me quedé inmóvil unos segundos. Entonces tomé el celular. No fue premeditado. Fue instinto. El mensaje decía: ¿la próxima semana va a funcionar? Te extraño. Dejé el celular en su lugar. Fui a la ventana. Miré la lluvia caer en el jardín que yo misma planté, las begonias rosa que nacieron el año pasado, el árbol de mango que Rogelio plantó cuando nuestro hijo mayor nació y que hoy ya da frutos. Ese jardín era nuestra historia. Era el tiempo que pasamos juntos. Y entré a la sala. No grité. No aventé nada. No dije ni una sola palabra agresiva. Me senté en el sillón frente a él. Esperé al medio tiempo del partido y dije su nombre. Socorro. Solo eso. Giró el rostro hacia mí con una lentitud que me lo dijo todo antes de cualquier palabra. El rostro de quien está calculando qué tanto sabe el otro. Entonces hablé. Conté todo. Los videos de Candelaria, la placa, el nombre, los estados de cuenta, los miércoles. Hablé con calma, como una maestra explicando un tema difícil a un alumno que necesita entender. Sin llanto, sin gritos, solo palabras. Se quedó en silencio mucho tiempo, y entonces dijo que me iba a explicar, que era complicado, que no era lo que yo estaba pensando. Dije que no quería explicaciones, quería la verdad. Había una diferencia. Tomó casi 1 hora que saliera todo, casi 1 hora de silencios, de medias palabras, de intentos de suavizarlo. Pero al final, la verdad es simple y fea cuando aparece. Se conocieron en el gimnasio, 18 meses atrás. Ella iba al mismo horario. Empezaron a platicar en el café de la esquina después del entrenamiento. Dijo que fue pasando, que no fue planeado, que nunca quiso lastimarme. Escuché esa frase, nunca quise lastimarme, y sentí algo extraño.
No rabia, una especie de tristeza envejecida, esa que ya pasó por la etapa del dolor agudo y se volvió algo más permanente. Nunca quiso lastimarme, pero lo hizo por 1 año y medio. Nunca quiso lastimarme, pero se despertó cada mañana, me miró a los ojos, me dio el beso de buenos días y eligió mentir. La intención no borra el acto. Eso lo aprendí en la vida. Le pregunté si quería terminar el matrimonio, irse con ella. Dijo que no. Dijo que me amaba, que la familia era lo que más le importaba, que había sido un error, una debilidad, que estaba arrepentido. Me levanté. Fui a la cocina. Bebí un vaso de agua. Miré por la ventana el jardín empapado. Tardé unos 5 minutos así, sola con mis pensamientos. Cuando volví a la sala, dije que necesitaba tiempo, que iba a dormir en el cuarto de Fernanda ese fin de semana, que aún no sabía qué quería hacer, pero que él necesitaba entender algo. Yo no iba a estar fingiendo. Si decidía quedarme, sería con la verdad abierta entre nosotros. Si decidía irme, sería con dignidad, no con amargura. Lloró. Nunca había visto a Rogelio llorar así, ni en el entierro de su madre. Esas lágrimas me hicieron algo que no esperaba. No me ablandaron, pero me llenaron de una claridad que no tenía antes. Yo era más fuerte que él. Siempre lo fui. Solo no me había dado cuenta, porque nunca necesité serlo. Los días que siguieron fueron los más silenciosos de mi vida. Llamé a Fernanda, le conté lo que había pasado. Quiso venir de inmediato. Dije que no todavía, que necesitaba un tiempo sola para pensar. Lo respetó, pero llamaba diario. Rogelio se quedó en casa, caminando de puntitas, cocinando, ofreciendo ayuda, tratando de ser útil de una manera que solo mostraba lo desesperado que estaba. No por socorro, por la idea de perderme, lo veía claramente, y esa claridad era al mismo tiempo un alivio y una crueldad, porque quedó evidente que nunca planeó dejar nuestra vida, solo quería las dos cosas al mismo tiempo. Me quedé pensando mucho en algo. ¿Qué habría hecho si Candelaria no me hubiera abordado? ¿Cuánto tiempo habría durado? ¿Años? ¿Hasta cuándo? Aquella mujer que apenas conocía, que se preocupó por una extraña en una plaza, había cambiado el rumbo de mi vida. Sentí una gratitud extraña por ella, mezclada con una rabia igualmente extraña por tener que estar agradecida por algo así. Al 5.º día, tomé una decisión. No me iba a divorciar, no todavía. No porque fuera debilidad o porque tuviera miedo a estar sola. No tengo miedo de estar sola. Crié hijos, enfrenté enfermedades, trabajé 32 años. Sé vivir. Pero 71 años me enseñaron que algunas decisiones irreversibles merecen más que una semana de dolor para ser tomadas. Lo que quería era una condición innegociable. Él necesitaba terminar el contacto con Socorro, completamente, sin despedidas prolongadas, sin el «podemos seguir siendo amigos», y necesitaba ir a terapia, no por mí, por él mismo, para entender qué lo llevó a hacer eso en lugar de simplemente hablar conmigo sobre lo que no estaba bien, porque eso era lo que me dolía de una manera diferente. No era solo la traición, era el silencio que vino antes de ella. En algún momento, años atrás, tal vez, Rogelio había dejado de contarme lo que sentía de verdad, y yo no me había dado cuenta. Esa era mi parte en la historia. No la culpa por lo que él hizo, porque la culpa era toda suya. Pero la parte que me tocaba investigar, ¿cuándo dejamos de ser, de hecho, una pareja? Lo llamé para platicar en la terraza. Era el final de la tarde, esa hora en la que el sol pega de lado y pinta todo de dorado. Un cielo absurdamente bonito para una conversación tan difícil. Le dije todo esto, sin rodeos, sin drama. Dije lo que quería, dije lo que esperaba. Dije que no sabía si iba a poder confiar en él de nuevo, pero que quería intentar descubrir si era posible. Que yo iba a ir a terapia también, no por él, sino porque yo misma necesitaba procesar lo que estaba sintiendo. Escuchó todo sin interrumpir. Al final, dijo que sí a todo, que haría lo que fuera necesario, que era lo mínimo que podía hacer. No sentí alivio. No fue ese momento de catarsis que aparece en las películas. Fue más silencioso que eso.
una especie de asentamiento, como cuando baja la marea y ves el fondo del mar por primera vez. Fernanda vino el fin de semana. Nos quedamos las dos en la cocina un buen rato, mientras Rogelio salía a caminar. No estuvo totalmente de acuerdo con mi decisión. Dijo que yo merecía más, que no tenía por qué aceptar eso. La escuché con atención y dije que lo sabía, pero que merecía también tomar mi propia decisión sin que nadie decidiera por mí qué era suficiente. Me abrazó por un largo tiempo. Esas hijas que uno cría pensando que las va a proteger toda la vida, y de repente son ellas las que te están sosteniendo de pie. Fui a hablar con Candelaria una semana después. Quería agradecerle de verdad, mirándola a los ojos. Se sorprendió de verme. Tomamos un café y le dije que lo que hizo fue valiente, que sabía que no era fácil meterse en la vida de una extraña. Dijo que pasó noches sin dormir, pensando si había hecho lo correcto. Dije que sí, que aunque yo hubiera decidido continuar y fingir que no sabía, tenía el derecho de tener la información primero. Que la verdad, por mucho que duela, es siempre más respetuosa que la mentira cómoda. Ella asintió, y vi en sus ojos que eso la alivió de un peso que cargaba sin darse cuenta. La boda de Jimena fue 2 meses después. Yo estaba guapísima, de azul marino, con mi cabello blanco arreglado, los aretes de perlas que me regaló Rogelio en nuestro 30º aniversario y una sonrisa que no tuve que fingir. Porque ese día era de fiesta. Ese día era de mi nieta. Rogelio estaba a mi lado. Entregamos el platón de porcelana que compramos aquella tarde de jueves, el mismo que sostuve en la mano mientras el mundo se derrumbaba. A Jimena le encantó. Rió, nos abrazó a los dos, se tomó fotos. No le conté nada. No era el momento. Tal vez nunca sea necesario. Las cosas no volvieron a la normalidad después de aquel día en la plaza. Lo normal ya no existe. Lo que existe es una versión nueva de nosotros dos, más honesta, más frágil en algunos momentos, más deliberada. Rogelio va a terapia cada martes. Yo voy los jueves. A veces platicamos sobre lo que descubrimos en esas sesiones. Es incómodo. Es también, sorprendentemente, el diálogo más verdadero que hemos tenido en muchos años. Él terminó el contacto con Socorro. No pregunto los detalles de cómo fue. No quiero saberlo. Lo que importa es que está hecho. Hubo noches difíciles. Hubo mañanas en las que desperté mirándolo dormir y sentí todo ese dolor de nuevo, como si fuera la primera vez. Nadie te avisa que la traición no duele solo una vez. Duele en olas, en días aleatorios, cuando menos lo esperas. Cuando abres un café los miércoles o escuchas una canción que sonó en un momento feliz, que ahora parece contaminado. Pero también hubo noches en las que platicamos más de lo que habíamos platicado en años, en las que me contó miedos que yo no sabía que tenía, en las que yo le conté cosas sobre mí misma que me había tragado en silencio porque pensé que no eran importantes. Aprendí que el silencio dentro de un matrimonio es más peligroso que cualquier pelea. La pelea pasa, se resuelve, limpia. El silencio se acumula. Hay algo que no ha salido de mi pensamiento en todos estos meses. Candelaria me preguntó, aquel primer día, si aquel hombre era mi esposo. Y mi respuesta fue automática, segura, sin titubear. Sí, lo es. Hoy todavía respondería que sí, pero con más conciencia de lo que ese sí significa. No es posesión. No es la certeza absoluta de que la vida será perfecta. Es una elección renovada, hecha con los ojos abiertos, sabiendo lo que sé, aceptando lo que es posible arreglar y viviendo con lo que quedó marcado. 71 años me enseñaron que el matrimonio no es un estado permanente. Es una acción continua. Eliges cada día. Y cuando dejas de elegir, ahí es cuando la otra persona empieza a buscar lo que falta en otro lugar. No estoy diciendo que fuera mi culpa. No lo fue. Él tomó sus decisiones y era suficientemente adulto para actuar diferente. Pero también aprendí a no ser negligente con mi propia parte en la historia. Fui al panteón recientemente a visitar la tumba de mi madre. Llevé flores del jardín, las mismas begonias rosa.
Me quedé un rato allí de pie, escuchando el viento, pensando en ella. Ella solía decir que un buen matrimonio es el que dura. Estuve de acuerdo con ella por mucho tiempo. Hoy pienso distinto. Un buen matrimonio es el que es honesto. Que dure con la verdad es mejor aún. Pero durar en la mentira no es una victoria. Es solo postergar lo inevitable. Yo elegí intentar. Eso es mío. No es debilidad ni es derrota. Es la elección de una mujer que miró su propia vida y decidió qué quería hacer con ella. Y si mañana cambio de opinión, también es mi derecho. Tengo 71 años. Planté un jardín, crié 3 hijos, enseñé a cientos de niños a leer, atravesé décadas de vida con mi propia fuerza. No necesito que nadie defina qué es bueno para mí. Lo que sé con seguridad es lo siguiente. Aquella tarde de jueves, en Plaza Satélite, cambió algo en mí de forma permanente. No solo porque descubrí la traición, sino porque descubrí que incluso después de 7 décadas, todavía puedes sorprenderte de quién eres capaz de ser cuando la vida te pone a prueba. Soy más fuerte de lo que sabía. Y eso, nadie me lo quita. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por acompañar esta historia de principio a fin. Si te tocó de alguna forma, deja un comentario aquí abajo. Cuéntame. ¿Has pasado por una traición? ¿Has encontrado fuerza en ti misma cuando pensabas que ya no tenías? Tu historia importa y me encantaría leerla. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Presiona el botón de suscripción ahora. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva y deja tu like. Eso ayuda mucho al canal a crecer y a llegar a más personas que necesitan escuchar historias así. Y si quieres formar parte de nuestra comunidad más de cerca, únete como miembro del canal. Los miembros tienen acceso anticipado a las historias, pueden participar en conversaciones exclusivas y son la razón por la cual este trabajo sigue siendo posible. Te espero allá. Hasta la próxima historia. Nota. Esta narrativa contiene elementos ficcionales creados para fines de reflexión y entretenimiento. Cualquier parecido con nombres o situaciones reales es mera coincidencia. Pero las lecciones sobre confianza, familia y elección son muy reales.